Hoy celebramos el séptimo domingo del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada del libro de Samuel y el evangelio está tomado del capítulo 6 de San Lucas, continuación de lo que empezábamos a leer el domingo anterior, lo que Lucas llama el sermón de la llanura, las bienaventuranzas. En esta primera lectura del día de hoy, que repito, tomamos del libro de Samuel, se nos va a presentar una conexión directa entre la actitud del rey David y el mensaje central del evangelio que hace referencia al amor que debemos tener por los enemigos, por quienes nos persiguen, por quienes nos maldicen. De hecho, todo este sermón podría resumirse en lo que llamamos la regla de oro: tratar a los demás como quisiéramos que fuésemos tratados nosotros. Entonces, en este primer libro de Samuel, libro que narra las vicisitudes que tuvo que pasar de un lado Samuel y también el rey David y Saúl. En el pasaje puntual que se nos narra en el día de hoy, se nos cuenta ese episodio en el que Saúl, que perseguía al rey David para darle muerte, entra en un lugar con sus tropas y todos quedan sumidos en un profundo sueño, un sopor, dice las escrituras, en el hebreo tamardí, que hace referencia a ese sueño profundo en el que fue sumido Adán al momento de la creación de la mujer, o del pasaje que nos narra la creación de la mujer. También ese mismo sueño profundo que el Génesis nos habla al que fue sumido Abraham. Y este sueño profundo en el que el escritor sagrado hace cierto énfasis nos suele mostrar una intervención misteriosa de Dios. Cuando Adán es sometido a ese sueño profundo, el Señor crea a la mujer. El Señor obra, actúa y el hombre no se percata. Está en un sueño profundo, pero Dios misteriosamente está obrando, está actuando. Aquí en el libro de Samuel se nos narra entonces de este sueño profundo en el que Saúl y sus tropas es sumido. Esto permite que David pueda entrar a este lugar donde Saúl se encuentra sin que su presencia sea percibida ni por Saúl ni por sus guardas. Y estando entonces el enemigo de David, Saúl, estando a los pies de David, pues sencillamente lo que se esperaba, como lo permitía la tradición militar y la misma ley del talión, que David procediese a ejecutar a Saúl, procediese con su muerte. Sin embargo, no lo hace de este modo, y el fundamento que da David para esto es porque él no podía tocar al Masaías, al ungido de Dios. De tal manera que al perdonar David la vida de su enemigo, es lo que la liturgia ha querido resaltar para ponernos este pasaje en relación directa con el evangelio del día de hoy, por el amor a los enemigos, por no devolver al enemigo mal por mal. De hecho, aquí vale también hacer mención a aquella actitud del mismo David cuando, huyendo de su hijo Absalón, es maldecido por Semeí, quien lo trata de sanguinario, de usurpador del reino de Saúl. Y aquel escudero de David le va a decir: ¿por qué este perro muerto maldice así a nuestro rey? Déjame ejecutarlo. Pero David va a decir que no, que tal vez esas maldiciones han sido incluso mandadas por el mismo Dios, y David con humildad soporta esas maldiciones de Semeí, pudiendo David en ese momento acabar con la vida de Semeí. Esta actitud humilde entonces de David es la que se nos quiere resaltar en el día de hoy, mostrándonos cómo, teniendo el poder, teniendo todas las posibilidades e incluso la tradición y la ley de su parte para proceder con un hecho que podría ser catalogado hasta de ilícito, David renuncia a esos derechos por la misericordia, por la justicia, por el amor y también por la humildad por la que es movido a estas actitudes precisamente. Así entonces pasamos al evangelio, que justamente tiene en su corazón esta actitud o este trato que debemos tener hacia quienes nos maldicen, hacia quienes nos persiguen, hacia nuestros enemigos. Lucas va a insistir mucho en que de nada sirve amar a los que nos aman, de nada sirve que prestemos dinero a quienes nos van a regresar ese préstamo, porque dice San Lucas que así también obran los paganos. Entre ellos se prestan dineros esperando que se les devuelva. Pero la actitud que deberíamos tener nosotros es ayudar a aquel que no tiene cómo regresarnos el favor que estamos haciendo. Como se nos pide también que en el centro de la actitud del cristiano esté la humildad, eso de poner la otra mejilla,
Eso de que si alguien nos quita el manto, lo entreguemos sin rehusarnos, incluso demos aún más de lo que se nos está quitando. Y precisamente esto del manto que funge como la protección, la dignidad de la persona, porque era lo que en la mañana le cubría de la inclemencia del sol y en la noche le cubría del frío. Es decir, era como la casa de la persona, era como la seguridad de la persona. Entonces dice San Lucas que si eso nos lo quitan, no rehusemos y lo entreguemos, y aún entreguemos aquello que no nos están pidiendo. Todo esto pasa por la actitud de la humildad con la que Cristo sella al que verdaderamente le sigue. Y el ejemplo entonces del profeta David ha querido la liturgia ponérnoslos como un fino telón de fondo de este mensaje central que San Lucas nos presenta en el día de hoy. La actitud también de la Virgen María, que cuando recibe el anuncio del ángel exclama: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. O cuando dice también: desde ahora me llamarán bienaventuradas todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Ha mirado la humillación, la humildad de su esclava. Por eso el ángel le va a decir: has hallado gracia delante del Señor, por esa actitud justamente humilde con la que vivió su vida. La actitud también de San José, cuando ante todas estas dudas de ver a su mujer embarazada y no precisamente de él, dice el texto bíblico que como era justo, toma la resolución de dejarla en secreto, porque era un hombre justo. Y así estos ejemplos nos advierten de la centralidad de la humildad en la vida del cristiano. Por eso entonces va a decir San Lucas la regla de oro que hace un rato advertíamos: traten a los demás del mismo modo como ustedes quieren ser tratados. Así recibirán en su seno una medida generosa. Esto de recibir una medida generosa en el seno tiene que ver con aquello de que el manto era doblado alrededor de la cintura y justamente en él se dejaba como una especie de cabida para depositar allí cualquier cosa que el transeúnte, el peregrino pudiese llevar durante sus viajes. A eso se refiere de la medida generosa en el seno. Pero concretamente lo que se nos está diciendo es que en la forma como tratemos con generosidad a los demás, Dios va también a tratarnos a nosotros con su misericordia, con su generosidad. Es la razón por la cual San Lucas va a terminar con unas expresiones muy concretas que demarcan el centro de la vivencia del cristiano. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Lucas pone en el centro, en el corazón de la vivencia del cristiano, la misericordia, porque estas son justamente las mismas palabras que usa Mateo cuando dice: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Lucas entonces, hablándole a la comunidad gentil, hace el énfasis en la misericordia como la clave de esa perfección. El Deuteronomio va a decir: sean santos como su Padre del cielo es santo. Entonces la clave de la santidad está justamente en la misericordia, el obrar siempre en favor del otro, renunciando a los derechos propios incluso por el bien de los demás. Entonces que este llamado a la perfección, que este llamado al obrar con misericordia, lo acojamos con seriedad y llevemos una vida en la cual actuemos no solamente con la justicia, que sería dándole a cada quien lo que cada cual merece. La misericordia nos pide incluso ir más allá y aquel que aparentemente no merece también reciba nuestra bondad, nuestro buen trato, nuestra amabilidad, nuestro servicio, aun cuando creamos que no lo merece. Por eso el amor y el buen trato al enemigo, porque aparentemente no lo merece, pero el cristiano está mandado a que viva amando a aquellos que supuestamente no lo merecen. Y eso es ir más allá de la justicia, eso es obrar con misericordia. Vemos el ejemplo central a Cristo en la cruz, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa actitud de perdón ante quienes le están humillando, crucificando, es la actitud que se nos pide. Cuando nos maltraten, tratar con amor y perdonar. Y el Señor entonces, que nos pide ser perfectos, que nos pide ser santos, que nos pide ser misericordiosos, ha puesto algo importante en nuestro peregrinar, en ese camino que tenemos de la santidad que se nos pide, que es el sacramento de la reconciliación. Porque seguramente no caminamos día a día en esa perfección. Fallamos, nos equivocamos, pero el Señor ha puesto este sacramento para allí con arrepentimiento profundo, como también David cuando falló con esta escena que conocemos con Betsabé y con Urías elitita. Este arrepentimiento de David, que confiesa su culpa, que sabe que nació en el pecado, que en el seno de su madre ha sido formado pecador,
pide, suplica la misericordia de Dios y termina luego alabando esa misericordia. En el sacramento de la reconciliación no solamente se nos concede el perdón que el Señor ha querido cuando dijo a sus discípulos: a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes se los retengan le quedan retenidos. No solamente el Señor nos da el perdón en este sacramento, sino que infunde en nosotros su gracia santificante, y en ese sacramento alabamos la misericordia de Dios, y recibiendo la gracia santificante podemos seguir este camino acompañado de la gracia, recibiendo esta fuerza de lo alto para poder caminar en medio de las dificultades de esta vida, buscando esa santidad, viviendo en la misericordia tal y como nos pide hoy el Evangelio. Quiero cerrar con este fragmento de Cesareo de Arles que creo que nos deja una enseñanza muy importante. Todos desean alcanzar misericordia, pero son pocos los que quieren practicarla. Oh hombre, ¿cómo te atreves a pedir si tú resistes a dar? Quien desee alcanzar misericordia en el cielo, debe él practicarla en este mundo. Existe pues una misericordia terrena y humana, y una celestial y divina. ¿Cuál es la misericordia humana? La que consiste en atender a las miserias de los pobres. ¿Cuál es la misericordia divina? Sin duda la que consiste en el perdón de los pecados. Todo lo que da la misericordia humana en este tiempo de peregrinación se lo devuelve después la misericordia divina en la patria definitiva. Dios en este mundo padece frío y hambre en la persona de todos los pobres, como dijo él mismo: cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. El mismo Dios que se digna dar en el cielo, quiere recibir en la tierra. San Cesario de Arles, sermón 25, numeral 1. Pienso que con esta reflexión terminamos por hoy, agradeciéndole al Señor primero por la misericordia que tiene con nosotros cada día y que nos dé la gracia de vivir nosotros con los demás en la misericordia, en el perdón, y que podamos, a ejemplo de Cristo, amar a nuestros enemigos, porque si amamos solo a los que nos aman, ¿qué mérito tendremos? El cristiano se caracteriza precisamente por ir más allá y por poder amar a quienes los maldicen, a quienes le humillan. Por tanto, recordemos la regla de oro: tratemos a los demás como quisiéramos que nosotros fuésemos tratados. Un feliz domingo para todos.